Buenas. Hola, hola. ¿Me Bueno, escuchan? Ahí está. sí, sí. Alejo, ¿cómo va? Buenas noches. Disculpen la demora. Tenía un temita con la conexión, ya está. Bien, tienen que admito los que faltan. Bueno, ahí tendrían que ir apareciendo. Bien. Bueno, no me había percatado, la verdad. Hola, profe. ¿Ahí me escuchan? Sí, se lo escucha. Bien. Les decía, el otro día cuando habíamos hablado del trabajo, después, la verdad, se me pasó totalmente, me di cuenta en el grupo, empecé a buscar la semana pasada, no les había adjuntado el tema de las consignas. Así que ahora, recién antes de arrancar, habrán visto en el grupo que ahora sí les dejé lo que habíamos charlado en la clase y lo que consideré, por la pérdida también que hubo de estos días, vamos a extenderlo a el lunes 9. Es decir, que de acá a 14 días más todavía van a tener tiempo para hacer el trabajo. Eso como primera medida porque fue un detalle, digamos, no menor, que no me había dado cuenta y no lo adjunté en el grupo, el tema de lo que habíamos hablado. Eso por un lado. Después, ¿pudieron a su vez, por lo menos ya hablaron entre ustedes cómo van a conformar los grupos? ¿Fueron avanzando en algo o no de lo que habíamos charlado? ¿O por lo menos encontrar el entrevistado? Nosotros, profe, ya armamos el grupo. Ya lo teníamos el año pasado. Perfecto. Bien, y con el tema de buscar, digamos, a algún sociólogo o socióloga, pues me acuerdo, si no me falla la memoria, Melissa me había hecho una consulta la semana pasada, el tema de si podía ser, si no, un psicólogo, había explicado la idea de por qué un sociólogo. ¿Pudieron ir rastreando a alguien? ¿Tienen algún contacto? Profe, Sí, Melissa. sí, yo le había consultado si podía ser un psicólogo, pero bueno, hablé con mi prima y ella hablé ayer, que tiene varias compañeras que siguieron estudiando sociología y Bueno, me dijo que me va a pasar los contactos a ver si me pueden hacer el favor. No hay problema, me dijo, que me los va a pasar esta semana. excelente, perfecto. Algo que nos va a servir, digamos, entre comillas, con este tiempo, digamos, de extender un poco más hasta el lunes 9, es que, no sé si habrán visto que había una reunión hoy, estaban los infectólogos en la Casa Rosada con Carla Bisotti y con Cafiero, con el tema de las nuevas medidas que podrían venir, porque ahora ya vence el plazo de estas restricciones que se habían dictado. Así que también pensando en la parte de la encuesta que ustedes tienen que crear, ahí también hasta ya podrían tener en breve alguna pregunta ya enfocada en lo que van a hacer o la extensión de estas restricciones tal como las venimos teniendo, o si se profundizan, que es lo que tal vez pueda llegar a ocurrir por lo que está trascendiendo hasta ahora. Incluso, bueno, está hasta la situación del fútbol. Creo que hasta pensando un poco en las preguntas, no sé si notaron o no, en casos de gente cercana a ustedes o en las redes, o también en los programas, que es algo que hoy se habla mucho, a partir de las declaraciones del ministro Goyán, este tema de parar incluso el fútbol, más allá de que tenga sus protocolos, también digamos como algo simbólico, decir, bueno, si para todo, frena todo, en el caso de que se llegue a 15 días de restricciones tal vez totales o casi totales en lo que es el AMBA. ¿Lo pudieron escuchar hoy? ¿Vieron algo de este tema de que también la idea es que pare el fútbol? Yo no escuché eso, profe, pero vi algo que se estaban por poner de acuerdo en las clases no presenciales, pero sí como una presencialidad administrada entre el gobierno y la ciudad. Perfecto. Bueno, justamente teniendo en cuenta eso, que fue, digamos, el tema de la semana pasada, esto digo, simbólicamente con todo lo que el fútbol representa,
lo que hoy explicaba cuando dio una nota Goyan, es también esto de que si tal vez el fútbol continúa, desde su punto de vista, puede haber gente que diga, bueno, pero el fútbol está exceptuado porque tiene sus protocolos. Bueno, si yo en mi labor tengo mis protocolos, ¿por qué voy a frenar? Yo también podría ser una excepción. Y él lo que decía es que, desde su punto de vista, en este tren de que cada uno desde su lugar dice, bueno, yo tengo mis protocolos o yo tengo mi excepción como para seguir adelante, se va generando que muchas de las actividades continúan abiertas y que más allá de que las restricciones en un punto atenuaron lo que podrían ser números de mayor impacto, no terminan de alcanzar para frenar el peor momento, digamos, en términos sanitarios de que comenzó la pandemia acá en nuestro país. Teniendo en cuenta Profe, eso, digo, no es que lo tienen que incluir sí o sí, pero fíjense que tal vez alguna pregunta relacionada hacia el fútbol pare o no, digamos, esa decisión, si el fútbol sigue y hay más restricciones, o si hay más restricciones que involucran al fútbol, que es un punto que es tan nuestro que tal vez también eso influya mucho en la opinión y hasta divida opiniones. Sí, Melissa. yo había leído, había escuchado en realidad en la radio un ratito eso, lo estaba escuchando por parte que querían, porque mucha gente es como que dice, como usted decía, ¿por qué las clases no, si tienen los protocolos, y el fútbol sí, por ejemplo? Claro, Eh, sí, te escucho. y lo que ellos quieren de la casa de casa de gobierno, más o menos, yo estuve averiguando y consultando, es que ellos quieren parar el tema del transporte público, que es lo que más tiene foco de contagio. Claro, bueno, de hecho en la discusión que se había dado la semana pasada, los números que entregaba Ciudad de Buenos Aires tenían que ver con que el contagio en las aulas era menor al 1% y que Sí, según sí, sí. digamos, los datos que tenían ellos de transporte, que si antes eran 4, ahora eran 3 personas por transporte o algo, digamos, había bajado incluso Como el que no se número, modificó en realidad, me claro, parece a mí. Sí. eh, a lo que voy es, el fútbol en sí, si uno va a lo práctico, por lo menos en primera, ¿no? El fútbol, digamos, de Sí, sí. elite, por decirlo de algún modo, hoy por hoy todos los jugadores van en su auto, muy pocos jugadores son los que no tienen auto o les consiguen una movilidad para que vayan solos o alguien que los lleve puntualmente. Es decir, tal vez cuando se equipara esto de la gente y dice, bueno, ¿por qué el fútbol va a seguir si no hay clases? Se entiende, digamos, la indignación, pero en términos prácticos no es que el fútbol involucra, por ejemplo, traslado en transporte público, y lo que vos marcabas justamente es eso, es uno de los lugares a donde quieren atacar. Pero insisto, esto seguramente uno si lo plantea en una pregunta o una encuesta, que pueda llegar a generar o a tener distintos tipos de opiniones. Incluso algunos dicen, no, ¿para qué? Dice, mejor que si hay fútbol, dice que, bueno, que si no hay actividad y hay fútbol, es una razón más supuestamente para quedarse viendo, digamos. Hay múltiples frases o múltiples respuestas para esa pregunta probablemente, que divide agua seguro. Pero, digamos, yendo a lo estricto del trabajo, entonces, a partir de ahora son 14 días. ¿Hay alguno o alguna compañera también que no tenga grupo? ¿Hay alguien que esté sin grupo, que no hayan conformado todavía con quién van a trabajar? ¿Todos tienen ya grupo armado? Profe, Sí, Nicolás. sí, yo no le pregunté a nadie todavía, por eso estoy sin grupo. Ok, ahí veo a Alexander que también me escribe. Ah, que no te anda el micrófono. Vos tampoco tenés, Alexander, entonces le pregunto a él para que me conteste por el chat. ¿Tampoco tenés grupo? Porque, digamos, lo que sería importante ya a partir de mañana, ok, también Alexander, por ejemplo, está sin grupo, vos, Nicolás, sin grupo. ¿Alguien más está sin grupo conformado? ¿Todos los demás tienen grupo? Hablen ahora, por favor. Ahí está, Fabián también me pone tampoco tiene grupo. Bueno, por ejemplo,
ya viendo en el caso de Alexander, Fabián, Nicolás, ustedes que no tienen grupo, podrían ya hablar entre ustedes, no sé si tienen un grupo o se avisan y arman un grupo entre ustedes, ahí ya podrían armar uno para trabajar con esto. Por eso les digo, así como por ejemplo Alejo me decía que él tiene grupo, bueno, aquellos que todavía no lo tengan, estaría bueno que hoy, mañana más tardar ya esté definido, así también se van dividiendo las tareas de lo que les pasé en la consigna y lo que había explicado la semana pasada durante la clase. Y como siempre, si después surge alguna duda o alguna consulta en el mientras tanto del trabajo, me escriben que yo cuando lo veo no hay problema y les voy a responder. Eso por un lado. Después, estuve recibiendo los trabajos de la Superliga, algunos recibí bastante ya sobre la hora, digamos, en el tema de, como para ahora, hacer algún tipo de evolución más concreta. Esperen que lo estoy buscando acá. Al final, bueno, duró un suspiro la Superliga, o por lo menos por ahora. Pero hay una cuestión que me parece que hoy es inevitable no tocar, y también, digamos, modifica un poco los planes, pero más que nada lo del trabajo me quedo tranquilo si ya conforman los grupos y se ponen a laburar con eso, pensando en que la clase que viene también, cualquier duda, dificultad que se presente, la volquemos en clase para ir puliendo cada uno de los trabajos. Vieron que les envié una nota recién, la pudieron ver, sobre las herramientas que usan los periodistas argentinos para no caer en la desinformación. ¿La vieron? Yo entré, profe, pero no la pude leer. No, lo mandé ahora, digamos, porque también, insisto, uno va siempre preparando los ejercicios o los contenidos de los que vamos a hablar o qué temas vamos a tratar, y en este caso me parece muy particular, pensando en lo que es, que el otro día lo mencionábamos más por arriba, esto de las fake news. Hoy se dio algo muy particular, creo que es histórico, en 2 horas, 3 horas, murieron 2 personas que están vivas. Sí, del Cacho Fontana. Claro, Cacho Fontana, y un ratito antes había pasado con Timoteo Gribol, Sí. que pobre, está muy pero muy grave, pero que está, por ahora, su salud, más allá de que está a maltraer, está vivo Timoteo. Y se dio algo muy, muy particular que yo la verdad no recuerdo antecedentes de que en un mismo día, con 2 figuras de 2 ámbitos en los que son muy importantes, justo se dé la noticia y que resulte que no ocurre, que no es así. Rápidamente, ¿alguno se acuerda de alguna muerte, digamos, que después fuera desmentida o incluso hasta por el mismo protagonista o Maradona, por su profe. familia? Maradona mismo. Claro, es verdad, Diego En lo el mataron. Mundial. A En el Diego Mundial lo mataron. sí, a Diego lo mataron en Rusia el día del partido con Nigeria. Me acuerdo que Claro. incluso estábamos al aire trabajando en el canal y estaba ese rumor y dije, bueno, como, o sea, no, esto hasta que no esté, nadie se iba a mandar. En las redes ya lo habían liquidado en ese momento. Hoy fue, más allá de las redes, digamos, fue a la inversa. Hoy en los medios más tradicionales la noticia fue que tomó un impacto muy fuerte. No sé si habrán visto que en la mayoría de los canales, también en radios, pasó que ahí, digamos, se dio por confirmada la noticia de la supuesta muerte tanto de Timoteo como de Cacho Fontana, con un agregado. ¿Vieron lo que pasó minutos después de que se informó la muerte de Cacho Castaña? Cacho Fontana. Sí, lo de la hija que salió a desmentirlo en Twitter diciendo que había hablado con el padre y que estaba vivo. Claro, algo más. Pasó una cosa más después. Yo no lo podía creer. Ah, que estaba en el aire, en otra radio hablando, justo. Claro, Cacho En Radio salió al Mitre creo que aire estaba. para desmentir su muerte. Claro. Salió en radio y en televisión. Fue muy loco, porque sí estaba obviamente el dato de que lo habían tenido que internar otra vez. De hecho, hoy a la mañana había preocupación por la salud de él, por cuál era su estado, porque más allá de que él dio positivo otra vez de COVID, y aunque tiene la vacuna, digamos, la cuestión iba más allá del virus y tenía que ver ya con problemas
de base, que tal vez a la hora de estar vacunado no tendrían que agravar el virus, pero que ya de por sí él tiene presente, una persona de 89 años. Bueno, lo bueno es que estamos hablando de él, está vivo, y que él mismo salió a desmentir su muerte, lo que es hasta un dato tal vez que uno lo puede tomar como hasta algo cómico termina siendo, pero la realidad, digamos, si vamos a lo concreto y a lo que nuestro laburo implica, obviamente que puede haber errores, pero es complejo con el tema de las muertes. Y se dio algo más también en el caso de Timoteo. De hecho, en distintos grupos de periodistas que compartimos, pasaba que estaba el dato de que supuestamente había fallecido y se llegó a publicar hasta en AFA, digamos, a AFA le había llegado esa información de que había muerto Timoteo y hasta le dedicaron un posteo y todo, y bueno, después la familia se pudo comunicar y le dijeron, no, mira, el dato que te habían dado, no sé en el medio si alguien con maldad o algo se hizo pasar por un familiar o por un conocido, o cómo ocurrió que lo llegaron a homenajear hasta con un posteo de esos que se dan a menudo cuando muere una figura, y bueno, después lo bajaron. Pero, digamos, en este sentido hay algo que también tiene que ver con lo que son hoy las redes, insisto, más allá de que después, hoy lo vimos en los canales, en la radio, digamos, en los medios más tradicionales, no en lo que hablamos de la noticia al minuto en las redes, que tiene que ver con que ahí se acelera en muchos casos, se dan muchas versiones que con esta cuestión de que la primicia supuestamente es la que manda, obviamente que es importante llegar con información, estar al tanto de todo, pero a veces esa carrera como ilusoria que hay con la primicia genera esto, que tal vez un canal o una radio da como un último momento, murió Cacho Fontana, y que en ese apuro de como no llegar tarde o no quedar atrás, digamos, a trasmano del camino que están tomando otros, no se llega a corroborar. Y ahí está un punto central, digamos, el ABC de tratar de hablar, de chequear la información. Profe, Sí, yo por lo menos, viste, a Gustavo López, lo escucho hace bastante tiempo en la radio, y él sí. siempre decía que esa noticia, él por lo menos prefería darla último, ser el último en dar esa noticia de la muerte de alguien. Y es que la verdad es que, digamos, insisto, muchas veces esto que digo, se genera como una carrera, como en el campo así de lo abstracto, de llegar primero o estar antes que otro, como si ese fuera el único sinónimo de periodismo. Digamos, obviamente, si alguien tiene un dato, lo corrobora y lo dice primero que otro, y probablemente va a quedar también marcado quién lo dijo. Pero eso no implica necesariamente ser un mejor periodista, o un buen periodista, o un gran periodista. Hay un montón de situaciones y de cosas a contemplar dentro de este laburo. Y por ejemplo, en el caso de la muerte de Maradona, recién mencionaban que lo habían matado en el Mundial 2018, que hasta Maradona le avisan que lo estaban dando por muerto y se acuerdan que graba un audio en el que termina diciendo Pelu está bien, hablando en tercera persona. Bueno, el día de la muerte, sí, de Diego, el año pasado, ocurrió que había algunos rumores de que no estaba bien, empezó a saberse esto de las ambulancias que empezaban a acumularse en el barrio donde él terminó muriéndose, con lo que eso también iba dando, digamos, la pauta de que algo muy malo estaba pasando. Pero, por ejemplo, recuerdo que en el canal, en Crónica, Chiche fue uno de los primeros en tener ese dato. Y él al aire mismo iba hasta hablando, ¿vieron cuando a veces los conductores están hablando, digamos, como no a las personas que están mirando el programa, ni a sus compañeros en el piso, que están teniendo un diálogo con el que le habla por la cucaracha, con el productor? ¿Vieron qué pasa? Sí, sí. Bueno, él ahí lo que iba avisando también, digamos, como en código, tácitamente, mientras tal vez estaban hablando de otro tema, era avisando que él ya que tenía ese dato, pero obviamente que quienes estaban atrás de cámara estuvieran en pos también de chequearlo y rechequearlo y reconfirmarlo, porque él no iba a decir, más allá de que su fuente era buena y estaba en lo cierto, él quería, digamos, reconfirmar algo que era
muy, pero muy sensible, digamos, ¿no? Una vez que lo mataron, o sea, afortunadamente está vivo Cacho Fontana, por ejemplo, pero, digamos, no es que una persona que se murió la vas a resucitar. Bueno, hoy hubo 2 resurrecciones gracias a los medios, pero, digamos, más allá de hasta lo tragicómico que tienen algunas situaciones, siempre lo que está de fondo, y en esto coincido que a veces es mejor darla después, llegar último, entre comillas, tenerlo corroborado, porque hay familias atrás, hay seres queridos atrás, hay gente que a veces, imaginemos que alguien efectivamente muere y no, o sea, o está muy grave y no murió, como pasa por ejemplo con Timoteo. Y hay gente capaz que lo quiere un montón, que lo conoce, familiares que no están acá, que están a la distancia, lo que sea, que se terminan enterando mientras no se pueden comunicar con la familia, porque tal vez no tienen señal adentro del sanatorio, con todas las vicisitudes que se pueden ir presentando, que alguien se murió y después resulta que no se murió. Y eso a veces puede tener incluso consecuencias físicas en aquellas personas que se enteran del supuesto fallecimiento, digamos, es lo más sensible, es algo muy bravo. Insisto, hoy también se dio algo muy particular, que era con el caso de Timoteo, que había surgido ese dato, digamos, y se corroboraba, y después por suerte Víctor Marchesini, que lo conoce toda la vida y que es parte también ahora de su familia, fue el que se encargó de ir difundiendo, incluso como tenía consulta, éramos un montón escribiéndole o llamándolo, y obviamente el teléfono le estallaba, directamente mandar un tuit o mandarlo a algún grupo y ya ahí que se difundiera, sabiendo que entre todos vamos pasándonos la información de que afortunadamente Timoteo no había fallecido. Es decir, son situaciones muy complejas. Con ese artículo que les envié, digamos que se los recomiendo lo lean, porque también, digamos, esto de la fake news, lo había mencionado justo la semana pasada o en clases anteriores también, va a ser parte de trabajos que vamos a tener que tratar. Y, ¿cómo? Profe, Sí, Melissa, una consulta. decime. Por ejemplo, pasó recién lo de Cacho Fontana y había salido en Clarín, Sí, que es una de las entidades más importantes dentro de todo el periodismo. sí, es el diario más leído del país. Bueno, no es que salió en una página de internet cualquiera o uno lo vio en Facebook o en Instagram así nomás y lo puso uno, no. Salió, yo lo vi en Clarín. Claro, no, es que por eso hoy, digamos, no fue una cuestión, digamos, más marginal, si se permite el término, de, no, lo dijo alguien o con 5 seguidores, como dice, che, no, es alguien que armó esto como para hacer una broma pesada, un chiste de mal gusto y que otro pique, sino que se dio a través, digo, canales, radios, los grandes medios de comunicación fueron los que reproducieron y obviamente eso se disparó mucho más. Incluso cuando fue lo de Cacho Fontana, yo tenía la tele de fondo, tenía la radio y era justo coincidía, digamos, era uno otro y entrabas a los portales, era todo listo, murió Cacho Fontana. Y afortunadamente. ¿Y cómo se sale de una noticia así? Y la verdad es que, digamos, cómo se sale es algo que en realidad no ocurre a menudo, no tendría que ocurrir, si vamos a lo concreto. En general lo que hacen las páginas es, digamos, levantan la publicación, más allá de que existen las capturas, lo que hacen es levantar la publicación, o incluso lo que hacen es lo que era murió, vuelven, digamos, sobre sus pasos y marcan que está grave o que está bien. El caso de Cacho Fontana hasta habló, digamos. Digamos, él fue hasta el que salió a desmentir su muerte, lo que es insólito ya al grado que se llegó. La verdad, si vos después me preguntás, digamos, en Trendes si hay algún tipo de sanción para el medio o algo, hoy por hoy no existe algo así. También se puede entender que alguien esté sobrecargado de trabajo, en los portales pasa mucho a veces, lo que no justifica que esto ocurra, insisto, pero pasa a menudo que se da esto, digo, a partir de como, che, si lo vamos a poner A, B y C como nombres de medio, che, A dijo que murió Cacho Fontana, y nosotros, ¿qué tenemos? Y a veces ante ese apuro de, bueno, esperá que lo tengo que chequear, ocurre que hay personas que dicen,
como, bueno, si lo dijo A es porque ya está, entonces hacelo. Y entonces B publica en base a lo que publicó A. En realidad de hacer el trabajo de haber hablado con algún familiar, con alguna persona que esté en la clínica o en el hospital, si es que esté internado, en el que se encuentre la personalidad. Es decir, tenemos varios caminos para constatar algo así. Los familiares, las personas que son de la clínica o del hospital, si es que esté internada esa persona, sea el ámbito que sea, ex compañeros o amigos que tengan contacto también con la familia y que hablen, digamos, directamente con ellos y que digan, sí, mira, acabo de cortar con la hija, el hijo, el sobrino, el hermano, y me confirmó que murió a tal hora. Bueno, en ese caso, digamos, si son personas que nosotros sabemos que son de su estricto entorno, que son de su confianza y que son de los que están al tanto verdaderamente de lo que va pasando o de si ese hecho ocurrió, evitaríamos mucho de estas situaciones. Insisto, después lo que pasa es que si A publicó, B no lo chequeó y también lo publicó, ¿qué va a pasar con C? En general, con este apuro que hay de la supuesta primicia o de no quedar atrás, es, che, A y B lo dijeron, es así. Y estamos hablando, insisto, esto es análisis de la actualidad, bueno, si hacemos análisis de cómo se trabaja a veces, el apuro es muy mal consejero, y más en una situación tan delicada, porque si no, lo que ocurre es que si nosotros vamos publicando en función de lo que se habla, o por lo que publican otros medios, y además vemos que no es que habló de, no sé si dice, hablaron con la hija, con el hijo, y bueno, ya lo tienen, ahí podría tener otra entidad, pero cuando es porque, che, si lo dijo este, lo dijo aquel, es así. Bueno, el es así ocurrió hoy 2 veces y no era así. ¿Me explico? Sí, profe, y con lo de Grigol, viste, yo lo vi en Olé, y al rato cuando escuché en la radio que lo habían desmentido, entré a Olé para ver qué habían hecho con la nota y, o sea, directamente la habían borrado, no es que pusieron, no sé, se encuentra, está bien grave, pero no murió, pero no, directamente la habían borrado. Claro, hay veces en las que se eliminan las publicaciones o lo que hace, digamos, es, hay veces, digamos, habrán escuchado durante la carrera hablar de las necrológicas. ¿Lo vieron eso alguna vez? ¿Qué es una necrológica? Yo no. Nunca en mi vida Bueno, escuché. No, profe. digamos, una necrológica tiene que ver con la nota que a veces está en parrilla, como se dice, guardada sobre ciertos personajes. En el caso de que fallezcan, se da la noticia de su fallecimiento y después hay un texto más o menos armado que hace alguna recopilación o alguna referencia a lo que fue su carrera, su vida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de, ¿se acuerdan cuando tuvo el accidente Sergio Denis en el 2019? Cuando se cayó el escenario. Sí, sí. Bueno, él estaba muy grave, estuvo más de un año pobre en un estado vegetativo prácticamente, hasta que se dio su fallecimiento. En muchos casos lo que se hace en las redacciones, ya sea de los portales, de los diarios, digamos, el papel, en los diarios, en los canales, en las radios, una vez que ocurre un hecho también así pero tan particular como el que le ocurrió a él, que lo dejaba en posibilidad de morir en breve, muchas veces ya se preparan notas que obviamente no se publican, que tienen que ver, digamos, como con su vida y obra, ya hablando en un tiempo pasado. E incluso se buscan imágenes de archivo en los canales, o en las radios se busca el corte de alguna declaración o alguna entrevista que haya dado para pintar quién era, qué decía, cómo pensaba, o alguna de sus canciones. En el caso de Sergio Denis, me acuerdo de cuando ocurrió lo del accidente, digamos, se trabaja tal vez ya se arma un archivo en los canales, por ejemplo, de, bueno, tener algunas imágenes puntuales, algún tema en particular, o lo mismo cuando Timoteo ya hace algunos días, lamentablemente, comenzó a hacer noticia porque estaba muy delicado y de hecho sigue en ese estado.
en los canales, por ejemplo, que se buscan algunas imágenes de archivo puntuales, algunas frases, o, no sé, alguna perlita, digamos, tenía también algunas particularidades como técnico, sobre todo, que todos los futboleros recuerdan, o de Cacho Fontana, algunas de sus locuciones más emblemáticas, o por ejemplo, no sé, Odol Pregunta, que fue un programa que hizo que fue un furor absoluto, bueno, ya se preparan esas imágenes o esos audios, o un texto que hace referencia a toda su carrera y estas cuestiones, digamos, como sus máximos, sus momentos máximos de su carrera. Lo mismo pasaba con Diego. Con Maradona había muchos trabajos que ya estaban listos, más allá de que la noticia fue repentina, porque en general, por situaciones que él había vivido, lo que se hacía era, se iba actualizando todo ese archivo de él, y se tenía preparado, o semi preparado, o un poco preparado, más allá, porque creo que todos en el fondo pensábamos que nunca le iba a pasar nada, más allá de todos los problemas médicos que tenía y que acarreaba de tantos años, y después entonces eso se publica. Más o menos cuando se habla de una necrológica se hace referencia a eso, es, digamos, tener en parrilla, como decimos muchas veces en la redacción, algunas notas que obedecen a hablar de ese personaje o de esa figura que acaba de morirse. Bueno, en este caso, tal vez algunos ya tenían preparado algo sobre Timoteo o sobre Cacho Fontana, insisto, sobre todo lo de Timoteo, porque hace muchos días que estaba mal, y al momento de la nota, bueno, surgió y ya se actualizó la noticia, tenía tantos años, y se pone todo el resto de un texto que es un texto más atemporal. Entonces, bueno, como marcaba Valentín, tal vez en este caso el Viole lo borraron, hay otros que tal vez lo que hacen es cambiar el título, la volante y la bajada, en vez de que falleció pusieron que está en grave estado y dejaron el resto de la nota hablando de, digamos, de su carrera, de su vida, fijándose también en la conjugación de los verbos, digamos, si está conjugado o si hay alguna frase que hace, no sé, referencia a este prócer que nos dejó, no sé, esta figura de los medios, esta figura del fútbol que nos dejó, obviamente que eso si sale publicado da cuenta de que había algo armado y que lo dejaron igual publicado así, lo están matando igual. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Eso básicamente, digamos, es una necrológica. De hecho, hace muchos años en las redacciones había gente que se dedicaba estrictamente más a ese trabajo, a ir preparando esos perfiles de figuras que tal vez estaban mal de salud y que podían ser noticia en breve, lamentablemente, si es que se daba su fallecimiento. Y también ocurre que hay necrológicas que están guardadas hace mucho y que no se utilizan y tal vez no se utilizan durante muchísimo tiempo. O tal vez hasta los que lo iban escribiendo partan de este mundo antes que las figuras en cuestión. Es decir, es parte también del trabajo y es algo bastante particular en ese sentido. Pero volviendo, digamos, a este hecho y a lo que es, que les digo, el apuro muchas veces que gana en nuestro trabajo, fíjense cómo esta cuestión de no chequear se va haciendo como una bola y es una bola de nieve que hace que muchos tal vez vayan publicando o dando la noticia en un canal o en una radio sin tener de una fuente directa. Y ahí, en ese caso, hablando de las fuentes, que es algo que vamos a ir tratando más de manera pormenorizada en las próximas clases, y vamos a tener trabajos que van a tener que ver estrictamente con eso durante el año también. Ahí, digamos, la fuente tiene que ser directa, es decir, vuelvo al caso de la familia de Cacho Fontana. La hija en las redes fue la que terminó desmintiendo esto. Si, por ejemplo, la hija fuese la que sube la información y dice que el padre falleció, bueno, ahí tenemos una voz directa que nos está corroborando, y siempre que hay que chequear que esa cuenta, en el caso que no nos podamos comunicar, sea una cuenta verdadera y no una cuenta fake. Ojo con eso también. Pero a lo que voy es, ante una situación así, lo mejor que existe dentro de lo malo que es dar una noticia así, es hablar con la familia, o sea, tratar de conseguir el contacto de una familia, de un médico del lugar en el que esté, o de un amigo verdaderamente directo que tenga contacto con los familiares y que te pueda decir, sí, hablé con la hija y me lo confirmó, falleció fulanito. Porque si no, es algo que, digamos, es como jugar
ir a la ruleta, ¿no? Y no es jugar esto, digamos, es una situación la más grave que puede haber, morirse. Entonces, en este sentido, son cuestiones que generan obviamente que se reabran debates sobre cómo se trabaja, si tal vez es una consecuencia también, no digo que esto lo justifique, de la superposición de trabajo que hay, o en realidad la sobrecarga, eso quería decir, sobrecarga de trabajo que hay a veces en lo que es todo el periodismo, sobre todo virtual, de como todo ya y primero y seguro. Y bueno, a veces hay que saber entender que para corroborar algo tenés que perder minutos que, así como pueden ser considerados valiosos como pérdidas de clics, porque hoy vieron que todo se mide en términos de rating, clics, etcétera, o de share, en el caso de cómo se computa la audiencia en radio, nada mejor que tener la información corroborada, algo chequeado. Entre publicar que murió y tardar 20 minutos más y publicar que no murió, que está grave, creo que hay una diferencia entre matar entre comillas a alguien que no hacerlo, ¿sí? Bueno, al margen de todas estas cuestiones, justamente lo que quería que hagamos tiene que ver con estas noticias que se dieron, y la idea es la siguiente, que hagamos un relevamiento justamente de, Melissa mencionaba Clarín, Valentín mencionaba Olé. ¿Alguno vio, en qué otro medio vio alguna de las dos noticias, ya sea la de Timoteo o la de Cacho Fontana? Yo agarré la noticia justo cuando la estaban desmintiendo, profe, porque llegué a casa y ya estaban con el temita este de que la estaban desmintiendo, salió justo acá en polémica en el bar Cacho Fontana, y no llegué a ver en un medio que lo hayan puesto porque sinceramente estaba de acá para allá y llegué a casa y justo estaban desmintiéndolo ya. Y Bien, de Grigol también. perfecto. ¿Alguno más que haya visto en la tele o escuchado en la radio o leído en algún portal la publicación de la noticia, digamos, de la muerte, por ejemplo, de Cacho Fontana? No, profe, yo no vi nada. Bien. ¿Alguien más? ¿No? Profe, lo de Cacho Fontana no lo había escuchado, solamente lo de Grigol. Y después cuando estaba en la radio, estaba escuchando, escuché que salió a desmentirlo y ahí agarré lo de él. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Acá me pone, ya se está por cerrar la sesión. Voy a abrir una más y les planteo una actividad antes de cerrar, ¿sí? Pues acá ya me pone que me quedan unos segundos. Cierro acá y ahora les vuelvo a enviar un segundo link, ¿sí? Dale. Profe.